desarrollar es la investigación médica, rol del periodismo. Su coordinador es Mariano Lleín y ya lo dejamos con él para que haga la presentación de los oradores que hoy van a estar junto a nosotros. Bueno, estábamos pensando esta mesa de la investigación médica y el rol del periodismo. Antes de presentar un poco el currículum, está la licenciada María Laura Fernández, que es licenciada en Comunicación Social, profesora, periodista también, y bueno, el doctor Juan Paolini, que es cirujano cardiovascular, periodista médico y bueno, secretario del colegio. Creo que la investigación médica también incluye la parte no farmacológica, y a veces los periodistas, quizás por capacidad, quizás por desconocimiento, no lo toman así. Y se cae mucho en el tema medicamentos. Y es un tema por ahí bastante complicado. Aquí estuve buscando un dato y decía que, teniendo en cuenta el número de acotado de patologías prevalentes en Argentina y los tratamientos disponibles, se puede concluir que no son necesarios más de 450 a 550 medicamentos o principios activos. Sin embargo, en el mercado farmacéutico actual existen 1.733 contenidos en 6.601 medicamentos, nombres comerciales, con 13.275 presentaciones farmacéuticas. Este dato es un texto del Tarracona y Puente, la política de medicamentos, que se hizo que queda por hacer, patrocinado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2003. Y donde nos alertaban sobre los sesgos en la difusión de los resultados de estudios científicos. Si uno entra al intranet, hay como, a su vez lo sacan de las editoriales Doima y que hacen como una traducción libre de dos trabajos que se presentaron en JAMA del 2002. Y en los cuales nos estaban indicando, que para mí fue algo muy importante, sobre dos efectos en cierta manera dañinos que tiene la investigación médica, supuestamente, adaptada a los medios de difusión y qué es lo que provocan, es decir, cómo lo entienden ellos y qué es lo que provocan. El grupo formado por Voloshin y Schwartz, después a lo largo de los años, cuando uno empieza a investigar, siguen publicando, como que para ellos es un gran tema, presentaron dos trabajos. Uno es las noticias que se trasladan a la prensa directamente, y en los cuales ellos demostraron, por medio de estudios de por lo menos 9 revistas científicas de alto impacto, ¿sí? Science, Nature, National Geographic y demás, de que cómo en cierta manera agrandaban, ¿sí? Los efectos de un estudio científico y cuál era el beneficio. Ellos sabían que se agrandaban, no los resultados, pero sí los títulos, o manejaban el copete, o manejaban ciertos datos, eran absorbidos rápidamente por los medios de comunicación masivos. ¿Qué implica esto? Si una revista científica es tomada como base o como fuente por un medio en los cuales se mueven unos cuantos millones más de dólares, las empresas van a apoyar directamente en la publicidad de esas revistas científicas. Y por otro lado, los grupos de investigación con los cuales cuentan más medios van a competir para llegar a esos medios. Ellos daban cuenta de si bien hablaron con los directores editoriales de estas importantes revistas, reconocieron esa sobredimensionamiento de resultados, pero que en cierta manera no lo consideraban de mucho daño, porque ellos propugnaban que hay muchos médicos que no leen las revistas científicas, que se enteran de las novedades médicas a través de los medios comunes de comunicación. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es mejorar el sistema de los medios de comunicación masivos y no el de las revistas científicas. Pero, a su vez, este mismo grupo de trabajo empezó a indagar con respecto a los congresos. Y entonces estudió qué pasaba en aquellos trabajos que se publican o que se presentan en los congresos. Eligieron 5 meetings importantes de Estados Unidos, eligieron meetings de SIDA, eligieron meetings de oncología, el meetings de la American Heart Association, el meetings
de la ciencia de neurociencias y vieron lo que se publicaba en los abstracts, es decir, en los resúmenes de los congresos, y qué pasaba 3 años después o 3 años y medio después. Es decir, cuando nosotros presentamos una información preliminar en un congreso, la idea es que se cumpla la mayor cantidad de años para realmente ver los resultados. Asombrosamente comprobaron que el menos del 50% llegaban a un resultado final. De ese del restante 50% no eran publicados o bien eran publicados en revistas de bajo impacto. ¿Qué significa esto? Que la mitad de lo que se dice en un congreso se va a publicar en una revista seria. Traducción: va a cumplir con todos los requisitos o con todos los filtros que tienen las revistas supuestamente de alto impacto, donde van a decir que un estudio está científicamente bien hecho, que tiene una buena cantidad de casos, que está probado no solo en animales, sino que cumple con todas las fases de investigación, o bien que no provoca daño. Pero la otra investigación fue qué pasó con esos trabajos que se presentaron en los congresos. Como bien dijo Mariano, esos trabajos demostraron que por lo menos en 9 medios de Estados Unidos habían publicado más del 70% de los abstracts sin resultados positivos a largo plazo. Y no era cualquier medio ni cualquier propaganda medio amarillo como les saben llamar, sino que en el Wall Street Journal, en el New York Times, en Los Angeles Times, en el Washington Post, encontraron que había entre un promedio de 9 o más citas de esos trabajos que no llegaron a su fin. Y el 40% de esas citas aparecían en la portada. Es decir, generaron un efecto sobre la población de un estudio que no sabíamos el resultado. En periodismo nos hablan de hay que ser veraz. No sé si es verdad, pero hay que ser veraz en la información que tenemos. Buenas noches. Bueno, retomando lo que decía Juan, que es verdad, y con las verdades que se encuentran los médicos. A nosotros nos enseñan, desde un punto de vista filosófico, periodístico, que la verdad es aquello que no se contrapone a lo que uno mira y observa. Pero ¿cómo hace un médico a la hora de corroborar tanta información? Tiene que tener en cuenta que el especialista quizás también fue informado por una fuente errónea, y cuando un medicamento es nuevo hay que tener muchísimo cuidado. A pesar de que en el año 91 habían salido ya las publicaciones del NACET y del EICAS, donde decían que la enfermedad carotidia estenótica había indicación de la cirugía para prevenir el accidente cerebrovascular con respecto a la aspirina, recién cuando el doctor Carlos Saúl I tuvo esa enfermedad carótida, los cirujanos vasculares aumentamos entre un 50 hasta un 100% de pacientes para operar de carótida, porque al salir en los medios gráficos, en los medios televisivos, sobre los síntomas que había sufrido el señor presidente y la cirugía que le habían hecho, le obligó a los médicos clínicos, los pacientes le obligaban a los médicos clínicos a que le hagan un ecodoppler, y aumentó la cantidad de patología carotídea de un día para otro. Y hoy en día es uno de los lugares donde más se opera carótida en el mundo. Es decir, no es porque todas las carótidas tienen enfermedad, pero en cierta manera ahí la publicación y los medios modificaron la historia de los pacientes con enfermedad carotídea.